Y sus Biblias en el libro de Números, capítulo 16, del 1 al 14, por favor. Ahí le di mal a Enoc, nada más le di 2 versículos, pero es del 1 al 14. ¿Están allí? Un versículo su servidor y uno ustedes, y nos unimos en el 14, y la palabra dice de la siguiente manera: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y Om, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto obstante, esto os baste, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Acercaos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Es poco que os hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente unidos. Ni tampoco os has metido ni os has dado tierras y viñas. Sacarás los hijos de estos hombres, no subiremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu bondad ha sido de generación en generación, y te damos gloria porque nos has hecho pueblo tuyo, nos has traído a tu presencia, nos escogiste, extendiste tu mano, y estamos aquí, Señor. Nadie vino porque haya querido venir sin antes sentir el toque divino. Nadie llegó a este lugar por obra de la casualidad. Todos hemos venido a tu presencia porque en algún momento fuiste tú quien tocó nuestros corazones, quien sensibilizó nuestra conciencia y nos hizo ver la situación en la que estábamos, Señor, y así nosotros llegar a este lugar. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos, Señor. Seas tú glorificado, seas tú exaltado, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya, amén y amén. A su nombre.
Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Dios bendiga la vida de la iglesia Discípulos de Cristo y de aquellos que nos visitan y nos ven por por el Face. Que Dios bendiga la vida de ellos, pero que también se puedan dar el tiempo para venir a la casa del Señor. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra bajo el tema una iglesia mal agradecida, o pudiera ser un pueblo mal agradecido. De alguna manera, como hijos de Dios, uno es mal agradecido. Escuchaba a Marcos pasar y cantar a darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en su vida y lo sigue haciendo. Porque yo recuerdo él cómo estaba cuando, bueno, yo lo conozco a él desde que yo creo que tenía unos 10 años, yo creo, o menos. En casa de ellos había una célula y a mí me tocó apoyar esa célula, así de que Marco estaba pequeñito y salía con nosotros y otra de sus hijas, de los hermanos, a evangelizar, a repartir folleto cuando así lo planeábamos para salir en toda esa parte de su alrededor de la casa donde él vivía, porque ahorita ya se casó y se apartó, ¿verdad? Se fue a vivir a otro lado, pero sí, Marquito lo conocemos desde pequeño, pero no quiero decir que desde esa edad él ya estaba enfermo. Yo no recuerdo que desde esa edad estuviera enfermo. Yo creo que ya fue más adelante cuando él se enfermó. Y hemos visto la gloria de Dios manifestarse en la vida de Marcos, que le han hecho quimioterapia, se ha ido a México muchas veces, y los médicos sorprendidos de cómo Dios ha venido evolucionando, mejorando su salud. Eso sin duda es la misericordia de Dios. Pero yo creo que en todo, en lo bueno, y como él lo decía, y también en los momentos difíciles, también hay que ser agradecidos con el Señor, hay que buscarle y hay que tratar de honrar el nombre bendito de Dios, ¿verdad? Y aquí nos encontramos con la rebelión de Coré, y eso es triste, de ver cómo Dios obra, de cómo Dios actúa en la vida de su pueblo, de sus hijos, y que en algún momento uno llegue a rebelarse y a desistir y a no buscar más de Dios. Eso sí es triste, y como ya fuimos viendo los pasajes, que un pueblo mal agradecido, ¿qué es lo que hace? Dice en el versículo 1 que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, conspiraron. Y un pueblo malagradecido, una iglesia malagradecida, es penoso, es triste que después que alguien le ayudó, alguien le extendió la mano, conspire con otras personas a hacer algo en contra de aquel o aquella persona quien en alguna ocasión le brindó el apoyo. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres, estaban conspirando.
Y yo creo que hoy en día nosotros podemos ir mejorando, porque esto que se escribió, como dijo el apóstol Pablo, es para nuestra enseñanza, para que nosotros no pequemos como aquellos. Eso está en el libro de 1 Corintios 10. Dice que se escribió para nuestra enseñanza. Es decir, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron aquel pueblo, aquella gente, sino para que nosotros tomemos enseñanza de ello y vayamos siendo mejores cada día, y hacerlo para la honra y gloria del Señor. A su nombre. Pero debemos de ser agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque en todos, de alguna manera, Dios se ha manifestado. Algunos Dios los ha sanado en campañas, algunos Dios se ha manifestado en sus casas, y ahí han recibido bendición de parte de Dios. Porque Dios no únicamente se manifiesta en campañas, en reuniones masivas, sino donde se le busca con todo el corazón y humildad, y se reconoce la grandeza del Señor. Dios se manifiesta, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él y venir ante su presencia. Bendito sea el Señor, a su nombre. Entonces, creo que a estas alturas nosotros como iglesia debemos de ir creciendo espiritualmente y dejar de estar conspirando, de hacer bolitas, porque hacer eso es muestra de alguien que no ha madurado y no ha crecido espiritualmente. Eso nos lleva a pensar de que todavía aún no hemos conocido bien al Señor, porque cuando uno ha conocido bien al Señor, uno está pensando en las cosas del Señor, mas no en hacer algo en contra de otras personas, sino hacerlo para la honra y gloria del Señor, todo lo que sea bueno y exalte el nombre del Señor. A su nombre. Inciso A, se revela, dice el versículo 2, y se levantaron contra Moisés se levantaron contra Moisés con 250 varones, los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los hijos de los consejos, varones de renombre. Estos se levantaron en contra de Moisés. ¿Y en cuántas congregaciones mucha gente, muchos miembros, incluso líderes, se han levantado en contra del pastor? Se han levantado en contra de su propio líder, porque no está de acuerdo con lo que dice o con lo que ha planeado. Y yo creo que si algo en nosotros no nos ha parecido bien, lo conveniente es ir y manifestarlo y platicarlo y hacer saber nuestra opinión. Pero lo que no debemos de hacer nosotros es rebelarnos, sino buscar la manera de que la obra del Señor vaya creciendo, sino buscar la forma en que nosotros podamos ser ayuda de quien está al frente, de quien Dios ha puesto al frente de la congregación. Poder ser ayuda, darle el apoyo. A su nombre, gloria al Señor. Y no estarnos rebelando. Si yo no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo en que usted manifieste su inconformidad. Pero recuerdo de una ocasión que decía una persona: no solamente manifiestes tu inconformidad, muestra también la idea que tienes. Si es mejor la tuya, hazla saber, dice, porque puede ser de gran ayuda. Y de esa manera poder ayudar al que esté enfrente y la carga sea menos pesada, sea menos dura.
de forma que cada uno de nosotros seamos apoyo de quien está al frente, de quien Dios ha puesto para alimentarnos, para ayudarnos y guiarnos, y que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. Aleluya, gloria al Señor. Una iglesia malagradecida critica el liderazgo, lo que le decía. Dice que se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esto es lo que hace un pueblo mal agradecido. Pero un pueblo agradecido es el que aporta para el crecimiento de la obra del Señor. Un pueblo agradecido es el que ora al Señor y le pide que le dé revelación de cómo hacer mejor las cosas, en lugar de criticar. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué las iglesias a veces no crecemos? Y yo mismo me pregunto, ¿será que es falta de enseñanza falsa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que acontece en nuestras vidas? Que en lugar de murmurar, debemos acudir al Señor. Señor, dame la capacidad de pensar, la madurez para hablar, que de mí salgan palabras que edifiquen, que de mí salgan palabras que ayuden. Muchas veces se ha visto levantar a alguien con un ministerio y en lugar de apoyarlo, se le ha criticado. En lugar de extenderle la mano, se le ha puesto el pie. En lugar de decirle: qué bueno hermano, qué bueno hermana, muchas veces se ha servido piedra de tropiezo. Yo no sé si alguien pudiera estar pasando eso, pero si alguien estuviera aconteciéndole así, yo le aconsejo: no haga caso, continúe, siga para adelante, que Dios en su momento mostrará su gloria en su vida, y de aquellos que un día lo criticaron reconocerán que usted no lo hacía por sus propias fuerzas ni en su carne, sino que usted lo hacía bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la mano poderosa del Señor. Dios respaldando todo lo que cada uno de nosotros hagamos, siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta a Dios. Pero creo que debemos de ser pueblos agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho. A su nombre, bendito sea el Señor. Seamos agradecidos por todo lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha traído a nuestras vidas. Hace unos meses yo le decía a muchos de aquí de la iglesia, les dio el COVID y salieron adelante. Aparte de la hermana Alicia, no sé quién más le haya dado el COVID acá. Creo que solo ella, porque o los otros dicen: es que yo no lo hago saber, porque hay quienes piensan que los que son espirituales no se enferman. También a los que son espirituales les llega la enfermedad, pero no porque estén en pecado, sino porque Dios quiere manifestar su gloria y su poder en la vida de cada uno.
Una ocasión escuchaba decir de alguien: no, es que ella está así porque está en pecado. Y a veces cala, pues, cala. Recuerdo cuando Edgar se enfermó, salió de una enfermedad y a los 15 días cayó en una hemorragia, de un dengue hemorrágico. Y le dijo la doctora: dale gracias a tu mamá, dice, que te ha alimentado bien, dice, porque si no te hubiese alimentado como tú me has platicado, dice, yo creo que ya no lo estuvieras contando. Y le decimos: no es solamente por la alimentación, es por la misericordia de Dios. Y cuando él se enfermó, alguien dijo: es porque está en pecado. Pero bendito el Señor que lo levantó, porque los médicos no daban muy buena esperanza, pero la esperanza que tenemos en el cielo, que es Dios, que es misericordioso, mostró su bondad y lo levantó. Por esa vez le digo: sea agradecido, hijito. Sea agradecido, hijito. Hijita, sea agradecida con el Señor, porque Él te levantó. No solamente fue la alimentación, ha sido la bondad de Dios, ha sido la mano de Dios en tu vida. Y así ha sido en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hay que darle honra, hay que darle gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Siguiente punto, por favor. Una iglesia malagradecida no guarda fidelidad. Y creo que nosotros hemos sido llamados para serle fiel al Señor, para hacerle un pueblo santo, para honrar el nombre del Señor. Por Jueces 8:29. Luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. El que sigue, por favor. Y tuvo Gedeón 70 hijos que construyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. En el primer inciso, no, por favor. Dice: no guarda fidelidad, es olvidadiza. Olvidaron el bien que les habían hecho. Habían sido subyugados y los ayudaron. Habían sido oprimidos y les extendieron la mano. Y se olvidaron de aquel que les ayudó. En lugar de acercarse y decir: aquí estoy, ¿en qué te podemos ayudar? El versículo 34, por favor, del 8, por favor, Enoc. Y no se acordaron de los hijos de Israel, escuche, y no se acordaron de los hijos de Israel de que Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Dice que no se acordaron de los hijos de Israel cuando les ayudaron, cuando les extendieron la mano. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha acontecido eso de que nos han extendido la mano y nos hemos olvidado? El que más nos ha ayudado ha sido el Señor. El que más se ha preocupado por nosotros ha sido Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos mostrado desagradecimiento en lugar de ser agradecidos?
A veces no servimos y decimos, porque no puedo, y me pongo a pensar, en verdad no puedo o no quiero. Y creo que nosotros hemos nacido de nuevo para ser una iglesia agradecida, para ser una iglesia bendecida y una iglesia que glorifique el nombre del Señor. De todos los años que llevamos en el Evangelio, que conocemos al Señor, a estas alturas yo creo que debemos de ser un pueblo agradecido. Un pueblo que bendiga el nombre del Señor. Dice, y no se acordaron de los hijos de Israel, de Jehová su Dios, se olvidaron de los hijos de Israel y se olvidaron del Señor. Eso es lo más triste, lo más lamentable, olvidarse de aquel que nos da la vida, aquel que cada mañana nos bendice con un despertar. Cuando usted abre sus ojos es una bendición de parte de Dios. Cuando usted y yo vamos al trabajo es una bendición de parte de Dios. Y regresar del trabajo es bendición de Dios. Alguien decía en una predicación, hay quienes ya se duermen hasta sin orar, porque regresó tan cansado, que no le dio el tiempo de orar, ni de darle gracias a Dios. Yo creo que deberíamos olvidarnos de todo, pero menos del Señor, menos de darle gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Inciso B, no es agradecida. No es agradecida la iglesia, el pueblo. Dice el versículo 35 de Jueces, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que le había hecho a Israel. Les hicieron un bien, pero no se mostraron agradecidos. Eso habla de que en ese pueblo había insensibilidad, mucha indiferencia. ¿Y cuántas veces a usted y a mí nos han ayudado? ¿A cuántos de nosotros nos han extendido la mano? Incluso hemos recibido apoyo de gente que no conocíamos. Y recibimos enseñanza de esa gente y nos abren los ojos y dicen, yo debería hacer eso. Yo debería tener esa actitud, ese comportamiento. Y creo que en nosotros debe haber un comportamiento diferente porque conocemos al Señor. A su nombre, bendito sea el Señor. Recuerdo cuando el pastor nos empezó a decir que los misioneros mandaron a pedir arroz. Yo no sé cuántos kilos de arroz se juntó. ¿Unos 100 kilos, pastor? ¿No? 20 kilos. 20 kilos. Y yo decía que traigamos 1 kilo cada uno. Somos como 150 más aquí en la congregación, de 1 kilo que trajéramos cada uno. Juntábamos 50 kilos para hacerle llegar a los misioneros. Y según yo tenía la idea que íbamos a juntar unos 50 kilos. Y ahora me entero que son 20 kilos. Veamos nuestra situación cómo está. Es para ponernos a pensar que Dios nos ha hecho un bien a nosotros y nosotros hemos estado haciendo un mal.
Porque esa gente que va y predica también tiene familia. Dejaron sus padres, dejaron sus hermanos, algunos con sus hijos, y otros se han ido con sus hijos a misionar. Yo creo que la muestra de un nuevo nacimiento se debería de ver de manifiesto brindándoles el apoyo a ellos, cuando así nos los han solicitado. Pero muchas veces no somos agradecidos. Y ahí porque también no recibimos bendición de parte de Dios, porque la mano está cerrada. Y criticamos, no, quién sabe en qué lo van a gastar y quién sabe qué van a hacer con ellos. Es lo que menos nos debe de interesar. Cada uno va a dar cuenta con el Señor de lo que se le entrega, de lo que llega en sus manos. Pero nosotros debemos de ser un pueblo agradecido. Aparte de que no guarda fidelidad, se queja de falta de comida. Éxodo 16, 1 y 3, por favor. Partió luego Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. El que sigue, por favor. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. El que sigue. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Veamos lo que hizo el pueblo, quejándose que los habían sacado para que murieran ahí. ¿Iban a morir? Si Dios estaba al cuidado de ellos, por supuesto que no iban a morir. Si Dios estaba al frente de ellos, Dios iba a proveer alimento para todo el pueblo de él. Pero ¿qué es lo que pasó? Que en lugar de enfocarse, de ver las maravillas que Dios había hecho, estaban pensando en todo lo que habían dejado en Egipto. Dice que se pusieron a pensar cuando se sentaban alrededor de las ollas de carne. En lugar de decir, Moisés, ¿en qué te podemos apoyar? Aquí estamos. Pero en lugar de hacer eso, se pusieron a murmurar. Nos vas a matar de hambre, vamos a morir de hambre, toda la multitud. Yo creo que estando el Señor pero el pueblo de Israel teniendo al Señor de su lado, no les iba a hacer falta nada, y de hecho no les hizo falta nada. Dios les proveía de todo el sustento, de todo lo que necesitaban, el Señor les daba. Él siempre velaba por su pueblo y siempre ha velado por su pueblo, y velará también por nosotros. Seamos un pueblo agradecido, seamos un pueblo que esté dispuesto a darle gracias a Dios aún en la madrugada, levantarse por la madrugada a orar. Pero eso solamente lo hace alguien, una iglesia, un pueblo que cada día conoce más. Dice el profeta, dice en el libro de Daniel, creo que es capítulo 11, dice: el pueblo que conoce a su Dios
actuará, dice. Pero Daniel es claro, dice, el pueblo que conoce a su Dios actuará. Y el pueblo que no conoce a Dios no actúa. Pero los que hemos llegado a conocer a Dios y hemos tenido una relación con Dios, actuamos. Porque sabemos quién es Dios, sabemos cómo se mueve, sabemos cómo se manifiesta. Sabemos que Él es bondadoso. Así como el hombre, el esposo actúa en favor de la esposa cuando algo le sucede. Así Dios actúa por un pueblo santo, por un pueblo que Él ha llamado, por un pueblo que ha escogido. Pero también el pueblo debe reaccionar, el pueblo debe accionar, debe actuar. Y en ocasiones no sucede eso. A veces nos quejamos y decimos, ¿y por qué la hermana Alicia lo sanó pues del COVID? ¿No que Dios todo lo puede? Y en lugar de doblar rodilla y decir, Señor, gracias, le estamos reclamando. ¿Por qué si fulano, en fulano y en sultana sí actúa? Y yo, en mi vida, ¿por qué no obra Dios? ¿Y a mí por qué no me sana? Dice uno, ¿y a mí por qué no me sana de la diabetes? ¿Y a mí por qué no me sana del cáncer? En lugar de darle gracias a Dios el tiempo que ya nos ha dado de vida, que se ha mal invertido el tiempo, que se ha vivido mal, eso es punto y aparte. Pero de que debemos de ser agradecidos con Dios, en lugar de estar criticando, en lugar de estar quejándose, hay que darle gracias a Dios. Le decía, de hace 2-3 meses, cuando fallece mi sobrino, podríamos decir que falleció de la noche a la mañana, lo traen el viernes. Entró al consultorio del médico caminando, contento, sonriendo, me vio desde allá arriba del consultorio y me saludaba y me decía, hola tío, bajó, me abrazó, platicó conmigo, le dije, hijito, ¿cómo estás? Bien tío, no me duele nada. Primero baja mi sobrino y enseguida viene la mamá, pero la mamá ya viene llorando y dije yo, algo le dijeron. Me acerco y le pregunto a mi prima, ¿qué te dijo el médico? Que hay que internarlo ya el niño. Pues ¿qué tiene? Le digo, que el niño está grave. Y humanamente nosotros no podíamos decir que estaba grave porque él estaba caminando, no le dolía nada, estaba jugando. Y el médico dijo, hay que llevarlo lo más pronto posible al pediátrico. Y en el pediátrico no lo recibieron. Dijo, entonces llévenlo al Rojas, pero hoy usted ya no se regresa a su casa, usted se tiene que quedar, su hijo se tiene que internar. Lo llevaron al sanatorio Rojas. Llegó el médico al sanatorio Rojas y dijo, aquí tampoco hay los instrumentos que necesita su niño, hay que llevarlo al pediátrico, a como dé lugar lo vamos a meter al pediátrico. Llegando al pediátrico, lo recibieron al niño y le empezaron a hacer estudio, y lo que apareció en todo su cuerpo ya era un cáncer. Creo que algunos se acuerdan de ellos que les pedí oración por ese niño. Entró el sábado, el lunes salió muerto. ¿A dónde los quiero llevar con esto? Yo cuando veo salir a mi prima de que viene del hospital hacia afuera, yo dije, les dieron buena noticia, porque no venía llorando, no venía haciendo, dijera, ningún alarde. Salió caminando con el esposo, tomados de la mano, y le digo, ¿qué pasó? Acaba de fallecer el niño. Y ahí se puso a llorar con el esposo y con nosotros. Y recuerdo bien las palabras que dijo, Señor, dice, gracias. Gracias por los días que me diste para que yo lo disfrutara.
el 28 de febrero iba a ser 12 años. Digo, Señor, gracias, no tengo nada que reclamarte, no tengo por qué cuestionarte, lo único que me queda es darte gracias por el corto tiempo que me lo prestaste, pero ese corto tiempo lo disfruté a mi hijo. Señor, gracias. Y hasta la fecha pone, Señor, gracias. Y yo me puse a pensar, yo no sé qué hubiera hecho si a mí me hubiese acontecido algo así. Y a cuánta gente, en lugar de darle gracias a Dios, se está quejando, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a ella sí y a mí no? Nosotros debemos ser agradecidos con Dios por el poco o mucho tiempo que nos dé de vida, lo que Él nos otorgue. Debemos de darle gracias al Señor. Hay quienes se van a los 80, otros se van a los 10, otros se van a los 5. Pero he aprendido que de todo lo que Dios nos da, lo debemos disfrutar y darle gracias a Dios porque nos los ha puesto en nuestras manos. Y lo que hace, y todo lo que hace, lo hace para la honra y gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Dejemos de quejarnos. Doblemos rodilla. Cantemos al Señor. Adoremos a Dios. ¿Se hace difícil? Sí, muy difícil. Yo lo he comprobado, se hace difícil. Se me hizo difícil cantar cuando a mi hijo le empezamos a hacer estudio Edgar y los médicos no encontraban nada y no encontraron nada. Cuando los médicos nos dijeron, le vamos a hacer tomografía, como humano lo que te viene a la mente es, el médico lo que quería descartar era que tuviese un cáncer en el cerebro, un tumor en el cerebro. Y yo le decía a mi esposa, hay que orar, hay que adorar al Señor. Empezaron los estudios, las tomografías y no le encontraron nada. Y el médico, no conforme, dijo, le voy a mandar a hacer otro estudio. Quiero ver si está oxigenando sangre a sus cerebros. Y resultó que sí estaba funcionando. Y el médico dijo, no entiendo por qué perdiste la vista. No entiendo por qué no ves de un ojo. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no entiendo esto, lo que está pasando, pero sí te doy gracias por la vida de él y también te doy gracias porque tú me has permitido estar con vida. Ya mis papás preocupados y me decían, ¿cómo sigue mi hijo? Bien, le digo, y bien. Y el médico descartó, no hay cáncer, no hay ningún tumor, dice. Y hasta ahorita no ha habido, y yo le he preguntado, ¿cómo va tu ojo? Ya, papá, yo le dice, yo calculo un 70% he recobrado la vista. Le agradezco a Dios primero y a ustedes que nos han apoyado en sus oraciones. Porque definitivamente de un ojo dejó de ver. Y poco a poco lo ha ido recobrando. Yo digo y seguiré diciendo, es la mano de Dios. Es Dios mostrando su bondad. Por eso en lugar de quejarme le digo, Señor, gracias. Gracias por la vida de mi hijo. Y cosas, cuando lo de mi mamá del cáncer también, cuando dijo el doctor Amat, pasando Navidad lo operamos porque este cáncer no puede tardar más en su cuerpo. Y ahí está todavía. Le digo, Señor, gracias por la vida de mi madre. Gracias, Señor, le digo. Todavía camina. Ya no ve bien de un ojo, sí. Por si lo ven y ustedes lo saludan y no les contestan, no vayan a pensar que porque no les quiera contestar, es que ya no ve bien de un ojo. Y con el otro ya ve muy borroso. Pero ahí está todavía caminando.
Y lo que me ha gustado de ella es que en lugar de quejarse, el Señor dice gracias, gracias por todo. Entonces creo que debemos de ser agradecidos para con el Señor. El siguiente punto, por favor. Una iglesia malagradecida contiende. Éxodo, por favor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. El que sigue, por favor. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué alteraréis conmigo? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Dice: y altercó el pueblo con Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? No es tiempo de contender, iglesia. Es tiempo de darle gracias a Dios. No es tiempo de contender con los líderes, es tiempo de darle gracias a Dios por la vida de los líderes. Darle gracias a Dios por la vida de los pastores. Pero ¿sabe qué? No solamente es darle gracias a Dios con sus oraciones, sino también con alguna aportación. ¿Alguien diga amén? También tienen necesidad. Moisés tenía necesidad también, y el pueblo, en lugar de decirle: Moisés, aquí está, mira, te trajimos esto, mira, hay esto para ti, se pusieron a disputar con él. En lugar de ponerse a las órdenes, empezaron a contender. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de ser un pueblo así, de ser una iglesia así, sino que seamos una iglesia agradecida. Bendito sea el Señor, porque Dios ha ido cambiando nuestras vidas. El primer inciso, por favor. Reclama. Un pueblo malagradecido reclama. No reclamemos. No reclamemos, hermanos. Deja lo extraordinario por lo vano. Lo extraordinario es estar en el Señor. Lo extraordinario es vivir para el Señor. Y no dejar lo más valioso, lo más importante, por las cosas que nos ofrece el mundo. Lo más valioso es estar en el Señor. Lo más importante es tener a Dios. Decía Marcos: tengo a Dios en mi vida. Y decía el canto que entonaba Enoch: si lo tengo a Él, lo tengo todo. No me hace falta nada. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Bendito sea el Señor. Bendito sea. Pero tenemos que ser nosotros un pueblo agradecido. Una iglesia malagradecida provoca. Solo anda. Eso de andar provocando, eso nos habla que todavía somos carnales. Porque el carnal es provocador, se deja llevar por los impulsos. Y
Pablo dice en Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Provoca, pero no provoquemos. Una iglesia malagradecida paga mal por bien. Ahí anotó mal Enoc, si alguien está anotando, no es versículo 3, es versículo 13. Es Proverbios 17:13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. ¿Escuchó? Dios ha sido bueno con nosotros. A muchos nos ha permitido vivir hasta el día de hoy. Muchos han cumplido 50, 60 años más. ¿Y a cuánto les hemos dado gracias a Dios por los años que nos ha permitido vivir? Muchos han estado sin trabajo y Dios nos ha bendecido con un trabajo. Y en lugar de pagarle con bien, le hemos pagado con un mal. ¿Cuántas veces alguien nos extendió la mano, como le decía de un principio? ¿Alguien te ayudó económicamente? ¿Ya le pagaste? ¿O te has hecho el olvidado? Dice, es que él tiene bastante. Dios lo ha bendecido. ¿Y qué estamos esperando para que Dios nos bendiga a nosotros también? ¿Quién te ha hecho un bien, iglesia? ¿Cuánta gente le han prestado dinero y cristiana? Y en lugar de pagarle con un bien quien le ayudó, le pagan con un mal. ¿Saliste de fiador? No salgas de fiador. Si te comprometiste a pagar, saliste, dijeran, de aval, no pagó a quien ayudó, ve y paga tú. Ve y paga tú. Paga. Estar debiéndole a la gente, eso no es de buen cristiano. ¿Y cuánta gente hace esto y dice, y habla en lengua? Y ora por los enfermos y está en grupos de oración. Llega el cobrador y se esconde, no está. No seamos malagradecidos. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos con Dios y seamos agradecidos con la gente que en alguna ocasión nos ha ayudado. Los que somos empleados, seamos agradecidos con el patrón. ¿Cuántos empleados hay aquí aparte de su servidor? Mire, nadie. Qué bueno, nadie es. Pues yo sí soy empleado. Pastor, hay una iglesia de jefe. Y cuando alguien porque le hacen él un bien dándole trabajo también. Y muchos empleados han pagado mal, siendo irresponsable. Yo salgo a las 3, no da media hora de su tiempo más. Y esto lo podíamos hacer, este versículo nos podríamos ir a hacer una sola predicación de este versículo.
Pero examinemos nuestra vida. La palabra dice: no le debáis nada a nadie, sino el amaros el unos a los otros. Por eso le decía: si debe, pague. Le prestaron, vaya y pague. Y todavía diga: ¿cuánto te debo de rédito? No seamos injustos. Y no nos olvidemos que la palabra dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Que nuestras oraciones no tengan estorbo. Seamos una iglesia agradecida, hermanos. Seamos una iglesia que glorifique el nombre del Señor. Seamos una iglesia que donde vayamos digan: esa persona sí vale la pena confiar en él, vale la pena confiar en ella. Pero todavía hay gente que dice: yo no entiendo por qué me va mal, yo no entiendo por qué me está sucediendo esto. Aquí está, vea el pasaje. ¿Por qué no se va el mal de su casa? Dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Como dicen los jóvenes, ¿así o más claro? ¿Por qué? Y ya deje de preguntarse: ¿por qué me está yendo mal? Porque en lugar de hacer un bien al que le apoyó, usted le está pagando. O se pone a hablar de la persona, lo critica, en lugar de ser agradecido. Seamos una iglesia que honre y glorifique el nombre del Señor. De verdad, seamos una iglesia agradecida. Que no demos mal por bien. Como decía el pastor, el pasaje es fuerte. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué? Porque somos malagradecidos. Somos malagradecidos. Seamos gente que agradece todo lo bien que hacen por nosotros. Y aquí en esta iglesia también hay gente que nos hace bien. Nos han enseñado la palabra, nos han instruido. Hagamos bien. ¿De quién nos enseña? A su nombre. Hagamos bien a quien nos comparte la palabra. Hagamos bien a aquel que se esfuerza por darnos lo mejor de lo que Dios le ha dado para que lo comparta a su pueblo. Póngase de pie y le damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido a este lugar con el propósito de alabar y bendecir tu nombre, Señor. Hemos venido a este lugar con el objetivo de adorarte. Hemos venido, Señor, a este lugar con el deseo de recibir tu palabra, porque por medio de tu palabra nos muestras, nos enseñas, nos capacitas, nos instruyes y nos pides qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de realizar, qué es lo que debemos dejar de hacer, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser una iglesia agradecida, no una iglesia que murmure, no una iglesia que critique, no una iglesia que esté contendiendo. Ayúdanos a ser una iglesia agradecida, que se vea, Señor, en nosotros el cambio que has traído a nuestras vidas. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Perdónanos por las malas actitudes que hemos tomado con personas que nos han ayudado,
con personas que nos han brindado, Señor, que nos han extendido su mano. Perdónanos, Señor, porque muchas veces se ha pagado mal por bien. Señor, ayúdanos que si nos han de señalar en la calle, que sea, Señor, porque seamos hombres y mujeres honorables, de respeto. Señor, que no nos difamen, Señor, y que nosotros, por nuestro mal comportamiento, nuestro mal testimonio, tu nombre sea blasfemado, Señor. Si alguien nos ha hecho un bien prestando económicamente, Señor, vayamos y podamos, Señor, pagar lo que nos han, Señor, apoyado. Ayúdanos a ser personas responsables, a ser personas honestas, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a honrar tu nombre, Señor, en ese sentido. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, ayúdanos a limpiarnos, Señor, a limpiar nuestras vidas de toda injusticia, de toda inmundicia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios. También te rogamos, bendice las ofrendas, bendice la fuente donde proviene cada ingreso. Los que tienen empresa, bendice sus empresas. Los que tienen pequeños comercios, bendice esos comercios en el mercado o en cualquier otro lugar donde esté establecidos sus negocios, Señor. Bendícelos, Señor. Y a los que estamos, Señor, como empleados, ayúdanos a ser buenos empleados, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Bendice nuestras ofrendas en el nombre de Jesús, que se necesita para el mantenimiento de este santuario, Señor. Muchas gracias en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.